¿Qué es la salvación, amados? Según lo que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Qué es la salvación? ¿Que ya puedo ir al cielo nada más? ¿Ah? Ahí tengo que prenderle aquí, se me olvida siempre prender a esta cosita. Ahí voy. Just a moment. ¿Qué es la salvación? Es la liberación de nuestro peor enemigo, ese querubín caído que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Amén. Satanás. ¿Qué es la salvación? Es la liberación del pecado. Ahora, a través de Jesucristo nos fue imputada su justicia. Amén. Quiero que corresponda, amado. Quiero ver que está usted vivo ahí. Diga por lo menos, ya con eso me conformo. Pero haga algún ruido. ¿Sale? La palabra dice que no es por obras la salvación, pero inmediatamente después, estoy hablando de Efesios 2:8, no es por obras la salvación, sino que es un don de Dios. Pero inmediatamente después dice que fuimos creados para buenas obras. Amén. Entonces, porque fuimos liberados del pecado, su justicia es imputada, la vida de Cristo viene a nosotros, Cristo viene a nuestro corazón a través de su Espíritu, y empezamos a engendrar buenas obras, que es la vida de la nueva criatura, que fue el tema de ayer. Estoy recapitulando un poquito los últimos dos temas. Amén. ¿Y qué es la vida de la nueva criatura? 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó por nosotros? Cristo. Y en esos versículos que siguen, dice que ya no si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, ¿verdad? Ya no buscamos al Señor por causa de nuestros deseos carnales, por causa de nuestro egoísmo. Ya no buscamos a un Jesús de forma idolátrica. En el pasado, ¿cuántos de ustedes antes de ser salvos creían en Jesús pero en otra religión? Levanten la mano aquí. Que estuvieron en otra religión y creían en Jesús pero de forma idolátrica. Teníamos un ídolo, ¿verdad? En mi caso no fue así, pero en el caso de mis padres, tenían un ídolo que le llamaban Jesús, y no era un verdadero Jesús. Era un ídolo que lo usabas como si fuera una lámpara mágica. Ese es el problema de la idolatría. Se usa a Dios como si fuera una lámpara mágica para satisfacer los deseos de la carne. Y la iglesia debe de volver al verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Jesús es el Cristo, el que como rey venció a Satanás, como sacerdote pagó tu pecado y como profeta abrió el camino de vuelta al Padre, al cielo. Y ahora vivimos ya no para andar según la carne, sino que le conocemos a Cristo en el Espíritu, le conocemos a un Cristo glorificado. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Estoy hablando de 2 Corintios 5. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero esto todo Dios no lo concedió, que nos reconcilió por medio de Cristo y nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú tienes un ministerio, mi amado, aparte del pastoral, aparte del ministerio de maestro, de profeta, de apóstol, cual sea el ministerio. Muchas gracias, amado. Tú tienes un ministerio. Ministerio significa servicio, una ocupación divina, y es el de reconciliar al mundo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo dijo: ay de mí si no lo hago, porque me es impuesta necesidad. El que realmente creyó en Jesús como el Cristo, y quiero repetir, amado, Jesús como el Cristo, porque yo sé que algunos han captado tal vez un poco, pero todavía hoy van a caer más fichas en el nombre de Jesús, el Cristo, van a caer más fichas en tu vida. Si realmente has tenido la revelación de que Jesús es el Cristo, realmente no hay forma de que alguien te pare de hablar de Él. El evangelismo, hermanos, no debe de ser, y no es en realidad, no es una tarea pesada. El evangelismo no es una carga. El evangelismo no es algo que se hace a la fuerza. El evangelismo es el fruto de alguien que ha tenido la revelación. Entonces, si tú no has estado evangelizando, si tú no has estado compartiendo del Señor, el Cristo, de forma asidua,
Tenemos que reevaluar y analizar nuestra propia vida. Dice la palabra también que nos analicemos si estamos en la fe. Y el siguiente tema es la fe. Voy a hablar de la fe y voy a explicar bien qué es la fe. El Señor nos va a ayudar por su Espíritu a entender qué es la fe. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de Cristo. La obra de la evangelización mundial se produce a través de aquellos a los cuales les ha sido revelado quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Aleluya. ¿Podemos orar una vez más en este momento? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo, el Cristo, pedimos que tú vengas a este lugar y seas para nosotros nuestro Maestro. Espíritu Santo, tú eres el dueño, el soberano absoluto de esta reunión, y te pedimos que nos abras el corazón para entender tu palabra una vez más. Necesitamos oír tu voz, Señor. Tu palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Y Señor, queremos que sea tu Espíritu el que nos vivifique en esta mañana. No queremos ser solamente oidores de tu palabra, oidores olvidadizos, sino practicantes, personas que saldrán de aquí, Señor, avivadas por tu palabra, avivadas por la revelación, para cumplir, Señor, con el pacto de la evangelización mundial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que sí está en la página 15 del Manual de Obreros es el tema de la verdadera fe. Abra su manual ahí para que me vaya siguiendo. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué somos salvos, según esa palabra de Efesios 2:8? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa don, amados? ¿Qué es don? Regalo, un favor, una gracia, favor inmerecido. Te cuento rápidamente un relato, algo que me sucedió. Un día estaba hablando ante dos personas, son parientes míos, dos tíos, hermanos de mi padre. Para ellos siempre fui Fabito, ¿verdad? Para ellos siempre fui el hijo de su hermano mayor. Y ellos saben de nuestra fe. Uno de ellos vive en los Estados Unidos y ya hizo su vida allá, pero visita a veces el país para ver a su mamá o a sus hermanos. Y el otro es un hombre que ha recorrido toda la nación, pues es parte de un movimiento medio nueva era, ¿verdad? Es profesor de taekwondo y ha abierto gimnasios por todo el país. Ese tío es un fundador de una universidad en México, es uno de los que fundaron con otros catedráticos una universidad. Es un hombre que tiene mucho conocimiento, que tiene libros, podría construir una casa con los libros que tiene, literalmente. Ha estudiado mucho, ha viajado mucho, conoce mucha gente, gente importante. Un día me mostró una carpeta llena de artículos de periódico donde él aparecía, porque él ha hecho mucha obra social, ha abierto muchos gimnasios, a muchos lugares de yoga, etcétera. Es un hombre muy conocido y que sabe mucho, que tiene un intelecto muy desarrollado. Y el otro tío es budista.
Y los dos son personas bien entregadas a sus creencias. Y curiosamente llegaron a mi ciudad y me llamó un tío: oye, Fabito, quiero verte, quiero saludar a mi sobrino, y también va a venir tu tío, fulano de tal, y no nos puedes pasar por nosotros al aeropuerto y llevarnos con un amigo que tenemos ahí en tu ciudad y podríamos tomar un café juntos. Ok, fui por ellos, los recibí, son familia, ¿verdad? Entonces los recibí, los fui a pasear, pero el tío que es muy tremendo, que muy sabiondo, que no el budista, el otro, empezó a tratar de picarme en cuanto a mi fe y a mi creencia, ¿no? Y yo estaba tratando de responderle amablemente, pero yo sé cómo él es un hombre que tiene un corazón endurecido y necio. Y llegamos a mi casa porque le encontraron a su amigo, empezamos a platicar y ya descaradamente: a ver, Fabián, a ver, Fabito, platícanos. Tú andas predicando por todos lados, a ver, ¿qué es eso de tu fe? Y trató de empezar a debatir en cuanto a la fe y a decir que la religión que yo profeso es una falsedad, o la creencia que yo profeso es una falsedad, y empezó a tratar de discutir con argumentos de otras religiones, a decir que había libros más viejos que la Biblia, que el nacimiento virginal de una virgen de Cristo Jesús era una copia de otra historia, ¿verdad?, allá en la India, y que también en México. Y empezó a sacar toda su basura intelectual. Pero el Espíritu Santo de Dios empezó a llenar mi vida y empecé a darle respuestas, pero respuestas no a sus preguntas, sino respuestas del cielo a sus vidas. Salud. Y yo empecé a hablar, y cuanto más hablaba, más se iban callando, más se iban quedando atónitos. Y el otro tío, que es budista, se quedaba impresionado. Y yo les dije, llegó un momento en el cual les hablé del Evangelio y les hablé de la fe, y se quedaron callados, no pudieron argumentar más. Y me dijo algo que me dejó sorprendido. Este tío me dijo: Fabián, algo que me sorprende es tu fe. Porque voy a hablar de la fe en este momento. Es algo que no puedo entender. Tú tienes una fe que yo no tengo. Tienes algo que yo no puedo, o sea, por más que trato de entender, pero sé que es real lo que tú tienes. Sé que tienes fe. Y yo no puedo, yo no tengo. Después fuimos a un centro comercial y ese tío me seguía por todos lados, como que quería seguir hablando conmigo, ¿no? Y yo sacándole la vuelta, ¿verdad? Y llegamos a un lugar donde venden arte y me dice: Fabián, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? Y él, les recuerdo que tiene muchos reconocimientos, diplomas, tiene sus maestrías y doctorados en psicología y todo esto. Pero yo lo volteé a ver y le dije algo. Le dije: yo solamente sé, tío, que hubo un momento en su vida, un impasse, donde Jesús, el Cristo, se manifestó a su vida y le dio la oportunidad de conocerle, y usted rechazó ese camino queriendo seguir sus propios caminos y su necedad. Y en ese momento que yo le dije esto, mis amados, sus ojos se quedaron así viendo al vacío, porque yo sé que él se fue al pasado y recordó aquel momento donde Dios le dio la oportunidad de abrazar la fe, y él no quiso por causa de sus razonamientos. Romanos habla de esa generación que, envanecida en sus razonamientos, dejaron de darle la gloria a Dios y le dieron culto a las cosas creadas antes que al Creador. Por eso Dios les entregó un corazón entenebrecido. Romanos capítulo 1. Y empezaron a hacer cosas vergonzosas, dejando el uso natural de las mujeres y entregándose a pasiones vergonzosas. Ustedes entienden de lo que habla Romanos 1. Dios a quien no acepte ese momento donde Dios da ese regalo llamado la fe, si no acepta ese regalo, su corazón es entenebrecido. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si tú estás acá es porque Dios te ha dado un regalo. Tú no lo adquiriste, tú no lo conseguiste, tú no lo alcanzaste, tú no hiciste nada para merecerlo. Hay algunos que llegan a pensar: es que yo no era tan malo, por eso estoy aquí. No, tú siempre has sido malo, requete malo.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios encerró a todo el mundo en pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. El problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios es el problema fundamental de todo hombre, y la salvación es un don. La fe es un don, es un regalo, y tenemos que entenderlo. Porque entonces encontraremos la buena tierra para aventar esta semilla y ver el fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Después vamos a hablar un poco más de esto. Quiero que me acompañes al libro de Judas. Eso no está en tu manual. Judas. A partir del versículo 3 vamos a leer algunos versículos de esta carta de Judas. Cuando lo tengas, de amén. Cuando lo tengas, de amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Cuál es nuestra salvación? Que Jesús es el Cristo. Amén. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Somos llamados a contender ardientemente por la fe. No por una denominación, no por un grupo, sino por la fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Que Jesús es el Cristo, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús Cristo. Judas advierte de hombres impíos que han entrado encubiertamente. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo la idea? ¿Y qué es lo que niegan? Al Dios verdadero. ¿Pero cómo niegan al Dios verdadero? Dice la palabra que el que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Quién es el Hijo? Jesús el Cristo. Hay universidades teológicas en Estados Unidos donde profesores, entre comillas, cristianos, enseñan que hay salvación no solo a través de Jesús el Cristo, que hay personas que se pueden salvar siendo justas. Y esto es una mentira, una falacia, es un engaño del infierno. Han entrado encubiertamente, son hombres impíos. Versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y empieza a hablar de esos hombres impíos que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, etc. Lo puede leer después. Ahora vaya conmigo al versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes son fiestas o reuniones de la iglesia. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Sabe de qué está hablando esto? De las modas doctrinales que han venido sobre la iglesia. Nubes sin agua, vientos que van de aquí para allá. La iglesia ha sufrido mucho de esto. Hubo un tiempo que se desató un mover en los 90s, y toda la iglesia entró en ese mover. Después vino el mover de la prosperidad y toda la iglesia entró en ese mover, arrastrados por vientos. Dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y miren lo que dice el versículo 14, porque voy a empezar a hablar acerca de los hombres de fe. Porque el séptimo hombre de fe es llamado Enoc. ¿Se acuerda de Enoc? ¿Sí se acuerda o no de Enoc? Aparece en Génesis. Es séptimo después de Adán. Y fue un hombre justo. Y fue un hombre que caminó con Dios. De hecho, es el primer hombre después de Adán
aún después del castigo y del juicio que Dios envió al hombre, Enoc tuvo una relación tan profunda con Dios que caminaba con Dios a la semejanza de su antecesor, de su ancestro Adán en el jardín del Edén. Él caminaba con Dios en una tierra que estaba bajo la maldición del pecado, pero él pudo salir de esa maldición al caminar con Dios. Y fue tan grande su amistad con Dios, escúcheme mi amado, fue tan grande su amistad con Dios que él profetizó lo que estamos a punto de leer. Y se le llama profecía de tercer nivel, porque son profecías a larga distancia. Él vio el fin en el principio de los tiempos. Él vio el Apocalipsis. Él vio la venida del Señor. Enoc, al inicio, en Génesis, Enoc caminó con Dios y era tan amigo de Dios que dice la palabra que le llevó Dios y fue traspuesto. Enoc no vio la muerte. Él no sufrió la muerte por caminar con Dios. Él disfrutó de una de las bendiciones del Cristo. Pero ¿sabe por qué disfrutó de esa bendición? Porque vio al Cristo. No porque fuera muy justo, sino porque pudo ver al Cristo. Vea lo que dice. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Esto es el Apocalipsis. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora viene el versículo 17 y vamos a recibir esta palabra para nuestras vidas el día de hoy. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús Cristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ahora, espérame un poquito. Estos burladores, ¿verdad?, entraron encubiertamente a la iglesia, son impíos, dice la palabra, muertos 2 veces. ¿Me explico? Y dice la palabra que no tienen al Espíritu. Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Qué significa? Que no son salvos, porque no tienen la fe verdadera. ¿Y de qué se burlan? De la fe verdadera. Se burlan cuando empezamos a predicar que Jesús es el Cristo y dicen: no, es una secta, no los escuchen. ¿Cómo que tiene que ser Jesús el Cristo? Pues si Jesús siempre ha sido Jesús. Y se oponen al camino, se oponen al evangelio verdadero. Hemos demostrado en estos días por la Escritura que fue la predicación de los apóstoles. No estamos inventando nada, no estamos agarrando un versículo fuera de contexto para establecer doctrina. Hemos tomado todos los versículos que están en la Biblia que dicen que la predicación de los apóstoles fue que Jesús era el Cristo. La vida de la iglesia, Hechos 5:42, enseñaban que Jesús es el Cristo. 1 de Juan 5:1, 2:22, Juan 20:31 declaran que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La palabra fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. Y ha quedado tan claro, ha quedado tan manifestado, que si tú sales de aquí sin entenderlo, sobre tu cabeza va a ser el juicio de Dios. Se ha levantado gente que por el Espíritu abraza esta palabra, y se ha levantado burladores, que al contrario no solamente son contrarios, se oponen. Ha habido gente que ha tratado de oponerse a la predicación de este mensaje en varios países, y es obvio, tiene que ser así. Lo dice la palabra. Va a haber una separación de las tinieblas y de la luz en los últimos tiempos, y los estamos viviendo. Ojalá y tu corazón sea tocado y alcanzado por el Espíritu Santo de Dios y pueda recibir la fe verdadera que Jesús es el Cristo. Versículo 19: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe.
¿Sobre qué somos edificados? Sobre nuestra santísima fe. ¿A quién les está llamando? A los amados. ¿Quiénes son los amados? Los santos, la iglesia. Amén. ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Según este versículo, sobre la santísima fe. Ahora, toda palabra tiene que estar relacionada con otra en la Escritura. ¿De qué está hablando? ¿Sobre qué fundamento Jesús le dijo a Pedro que fundaría su iglesia? Sobre la revelación que Él es el Cristo. La fe es que Jesús es el Cristo. No estoy inventando, no estoy forzando. Lo está diciendo la palabra. Amén. Si tú tienes una pluma, anótale después del versículo 20, apúntale Mateos 16:16. ¿Qué es la revelación del Cristo? Esa es la fe. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús Cristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Amén. Relaciónalo entonces con el versículo anterior que acabamos de ver, en el versículo 3, que contendamos ardientemente por la fe. Hay que convencer a los que están dudando. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gente que no quiere creer, gente que no quiere obedecer a esta fe, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Somos edificados sobre nuestra santísima fe. ¿Pero qué es la fe? Vamos a ver un versículo bien trillado, bien conocido, Hebreos 11. Pero que es tan profundo. ¿Es pues la fe la certeza de qué? ¿La convicción de qué más? Amados, por mucho tiempo yo usé este versículo en mis predicaciones o para mí mismo, utilizándolo para hablar de que si tú quieres un carro, tienes que empezar a orar con la certeza de lo que no ves. Ya me imaginé, yo no lo veía, pero yo veía un Lamborghini amarillo en la puerta de mi casa, ¿no? Nunca llegó, porque no es verdadera fe. Después la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Y también no solamente yo lo usé, como leí libros donde alguien habló de que la fe era declarar cosas que no están ahí, recibirlas. Pero el contexto del capítulo 11 es muy distinto. Habla de la fe de los padres y la fe fue puesta en el Mesías que vendría. Es otro rollo, Hebreos 11. Se les hace chistoso cómo hablo, ¿verdad? Pero así hablamos en México. Es otra onda. La fe de ellos, y empieza a decir, porque por ella, y hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio, creyeron, vieron el día de Cristo. Por eso todo el Antiguo Testamento es la profecía, la declaración del Mesías que había de venir. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza por el primer hombre de fe relatado ahí en la palabra. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y si nos ponemos a analizar cada uno de ellos, no los vamos a analizar todos, apenas unos pocos, pero por ejemplo, ¿cuál fue la fe de Abel? Caín ofreció lo mejor de las semillas y frutos, y si nos vamos a Deuteronomio, era una ofrenda que después Dios pidió, la ofrenda de los cereales. Mizjá se llama en hebreo, si no mal recuerdo, Mizjá, algo así. Pero Dios no se agradó de esa ofrenda porque no vio al Cristo. Pero Abel, recordando en el momento que Dios sacrificó animales para vestirlos con pieles y cubrir su desnudez, ofreció un cordero y derramó la sangre. Y por eso fue una fe de la cual Dios se agradó, porque Abel vio al Cristo en ese sacrificio. ¿Estamos? Estamos hablando de la verdadera fe.
Por la fe Enoc fue traspuesto, acabamos de leer de él, fue traspuesto, o sea, fue llevado al cielo para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Claro que lo agradó, ni siquiera vio la muerte, vio al Cristo, y lo leímos, vio al Señor con sus decenas de millares, vio el día de la segunda venida, al igual que Juan, al igual que Pablo. Él vio la segunda venida del Señor y no vio muerte. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees que Jesús es el Cristo, tú no puedes agradar a Dios. Así de fácil. ¿Te gustó o no? Si te gustó, qué bueno, y si no, ora por misericordia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y alguien va a decir, pero ahí habla de Dios. Santiago capítulo 2 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. No es cualquier Dios. Es Dios Padre que ha revelado a Jesús el Cristo. Por la fe Noé, y vamos a hablar después de Noé, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado. Y luego dice la palabra, por la fe la misma Sara, que era estéril, recibió fuerzas para dar un hijo. Y luego dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. Murieron en fe. Murieron en fe, sin haber recibido lo prometido. ¿Recibieron al Cristo? ¿Vieron los días de Cristo? No los vieron. No estuvieron allí, no recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos. Esta palabra es preciosa, cara, esa me deja loco a mí. Mirándolo lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y luego dice la palabra acerca del pueblo de Israel, acerca del pueblo. Abraham otra vez empieza a hablar de la fe de Abraham para sacrificar a Isaac. Habla de Jacob, habla de José. Y luego dice el versículo 23, hablando de Moisés. Por la fe Moisés, ¿cuál fe, amados? Deuteronomio, lo leímos el día de ayer. Moisés dijo, profeta de en medio de ti te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Él levantó la serpiente de bronce en el desierto y pudo ver el sacrificio del Mesías. Él sabía que Canaán era la tierra donde el Mesías vendría, donde Dios levantaría al profeta, al verdadero profeta. Él tuvo esa fe y dice, por la fe Moisés, versículo 24, ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón, hermanos? Pablo dice, ser hallado en Él, conocerle a Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino que es la justicia según la fe. Su galardón era conocer a Cristo. Y habla de cómo cruzaron el Mar Rojo y todo esto. Y dice la palabra en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¡Wow!
¿Sabes que el día que Cristo resucitó, la tumba de muchos santos fueron abiertas y resucitaron? ¿Sabías eso? Y fueron a la ciudad y anunciaron también la salvación. ¿Sabías que José, cuando iba a morir, le dijo al pueblo de Israel: lleven mis huesos a la tierra prometida, porque yo sé que el Señor los va a llevar para allá? Y cuando sale el pueblo junto con Moisés, llevan los huesos de José y los depositaron en Israel, en una tumba. Estoy seguro, porque dice la palabra que subió a lo alto, Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. José, Moisés y todos estos hombres de fe resucitaron en esa resurrección con Cristo. Ahí nomás. Aleluya. ¿En qué versículo estoy? Nadie me ayudó, gracias. Gracias. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿De los cuales el mundo qué, mis amados? No era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Versículo 1 del capítulo 12. Puestos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos estos hombres de fe son testigos. Hay una platea, hay un escenario celestial, y todos estos hombres de fe, desde Abel, continuando por Abraham, Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón, Jefté, Barak, todos ellos están en el cielo viendo esta generación. ¿Qué hacemos con la palabra, con el pacto que nos ha sido dado? La vida de ellos fue un evangelismo en sus generaciones. Noé fue pregonero de justicia, según dice Pedro, por 100 años. La vida de Moisés es una predicación en el tiempo del imperio egipcio. Todos estos son una nube de testigos. Dice que los tenemos ahí observándonos. Por eso dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y empieza a hablar de la disciplina del Señor. Ustedes conocen este capítulo, que Dios disciplina al hijo que ama, corrige, instruye al hijo que ama. La fe. Vamos a aplaudir al Señor junto con el hermano. Aleluya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amados, tenemos que entender que esa es la verdadera fe. No solamente es creer en Dios de forma etérea. Muchas religiones creen en Dios. Muchas personas piensan que Jesús es un profeta. La religión islámica creen que Jesús es un profeta. Los budistas creen que Jesús es un Buda. Pero solamente los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. Y los que guardan, se aferran a esta fe de que Jesús es el Cristo, son el pueblo de Dios. Esa es la verdadera fe. ¿Cuál es el trasfondo de la fe? Vamos a Tito 3:7. Está ahí en su manual, esta porción. Dice: para que justificados por su gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Y Romanos 11, del 5 al 6, habla de que la gracia es gracia y no es por obras. Es la gracia de Dios para salvación. Es por causa del llamamiento. Hebreos 2:9 dice que Él gustó la muerte por todos nosotros. Vamos a 1 Corintios 15:10. Desde el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Está hablando Pablo, el versículo 1 al versículo 3, al versículo 4 habla del Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Y después habla de que se apareció a 500, ¿verdad? Algunos viven y otros ya murieron. Después a Jacobo, después a los apóstoles. Y el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero en el versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que nos hablan todos estos versículos es que la fe nos ha sido dada por pura gracia, sin merecerlo. El que menos, el peor candidato, o el último que sería un candidato, era el apóstol Pablo. Era un perseguidor, pero Dios mostró su gracia en la vida de Pablo. Pablo es un ejemplo para nosotros, que Dios usa lo que Él quiere usar, y Él levanta lo que Él decidió levantar. La palabra dice que no es no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amados, en toda la Argentina hay muchísimos ministerios gigantescos, ustedes lo saben. Hombres muy reconocidos, eruditos, teólogos. Pudiéramos haber hecho un contacto con ellos. Dios no lo permitió, no lo quiso. Él quiso que fuera San Juan. Él quiso que fueras tú. Estás aquí porque Dios te trajo. Los hermanos de Bolivia los trajo desde Mendoza para acá. A un mexicano insignificante como yo lo está usando. Estoy aquí enfrente de ustedes. Qué privilegio. De veras, ustedes no saben el privilegio que yo siento de estar delante de ustedes. Le decía a los hermanos de Mendoza también lo mismo, porque yo veía muchas cabecitas blancas y sé que muchos de ellos son personas de ministerios de 40, 50 años. Y yo estoy enfrente de ustedes. ¿Saben por qué? No es por mi elocuencia, no es por mi conocimiento bíblico, por mi grande trayectoria, por mis ojos verdes. Se me quemaron un día, pero los tenía verdes. Sino por su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice Pablo, se le apareció a todos y al final me tocó a mí como a un abortivo. Soy el más pequeño, el último de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en balde. He trabajado, hermano, que su gracia en tu vida no sea en balde. Trabaja para la obra del reino, para el evangelismo mundial, con la verdadera fe. Acompáñame a Filipenses capítulo 1. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermano, cualquier prueba, cualquier adversidad que se nos presente es un privilegio de padecer por Cristo. No debemos tener miedo de las persecuciones, de las pruebas. No debemos tener miedo de lo que pueda venir,
porque lo que venga es un privilegio. Es un privilegio padecer por Él. ¿Cuál es el núcleo de la fe, mis amados? El contenido de la fe. Vamos a Primera de Juan. Nuevamente, Primera de Juan, por favor. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 11, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién, amados? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la verdadera fe. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? El versículo 1 lo dice: todo aquel que cree que Jesús se fue. Okay. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró también, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ese es el nombre, ese es el contenido, ese es el Hijo. Juan 20:31. Estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Es el contenido de la fe, que es el Cristo. Eso está en su manual. Verdadero Rey. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Verdadero Rey. Verdadero sacerdote. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él es el sumo sacerdote que me libró de la ley del pecado y de la muerte. Él es el verdadero profeta. Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Cristo, la verdadera fe es que el Cristo solucionó el problema fundamental de la separación de Dios. ¿Cuál es la seguridad del salvo? Vamos a Romanos 8, por favor. Este pasaje también es precioso, usted lo conoce. Hay que leerlo nuevamente. La Biblia se debe de leer siempre, una y otra vez, para que la fe en Cristo sea reavivada. Amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a seguir leyendo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabes que el nombre de Satanás significa también acusador? Diablo, Satanás, acusador, el que acusa. Y nos dice: ¿quién te va a acusar? Dios es el que justifica. Cuando Satanás venga sobre de ti a recordarte tu pasado, alguien dijo, me gusta esa frase, recuérdale su futuro. Y dile: yo soy justificado, Él me justifica. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Dile también, cuando Él te venga a murmurar su distorsión, Él es el engañador. Acuérdate, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! La palabra nos dice que no solo murió y no solo resucitó, sino que después de resucitado se sentó a la diestra de Dios. Y no solamente está sentado a la diestra de Dios, en este momento Jesús el Cristo está intercediendo por San Juan. Está intercediendo para que nos caiga la ficha, para que entendamos la verdadera fe que es en su nombre, porque Él sabe que lo que Él hizo es una bomba atómica en nuestras manos, mis amados. Nada más que no lo hemos sabido, no hemos entendido.
No hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios obre a través de nuestras vidas para la salvación de esta nación, porque no hemos entendido el Evangelio, perdimos el núcleo, perdimos el Evangelio, dejamos de creer que Jesús es el Cristo. Cuando veamos el tema verdadera oración, vamos a entender que por nuestra oración nos damos cuenta que pensamos que Cristo no ha resuelto nuestros problemas, porque pedimos como los gentiles, pensamos aún como los gentiles. Pero dice aquí la palabra que Él intercede por nosotros. Y el versículo 35 empieza a hablar de su amor para con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿Que suba el valor del nafta? ¿Que suban los pasajes de los camiones de transporte en Argentina? Que no haya salarios buenos, que haya escasez de trabajo, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué significa el versículo 36? El que tiene la fe en que Jesús es el Cristo, entiende que Él ya murió al mundo. Él está muerto. Si subieron el precio de la gasolina, ya estoy muerto. Me voy a pie. O pido ray, mejor, ¿verdad? Pido dedo, dicen dedo ustedes. Dedo. Somos contados como ovejas de matadero. El cristiano no está en busca de su reputación y de sus méritos y de su dignidad y de sus derechos. Él entiende que con Cristo está crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Antes en todas estas cosas, ¿de qué habla? ¿De cuáles cosas? Las dificultades. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa más que vencedor? ¿Has escuchado de un boxeador que se llama Whittaker? Un negro que le gana a todos, se lo zumba, rete sabroso, y ya está bien grande de edad y sigue zumbándose a todos los que se le oponen, ¿verdad? Hace poco luchó contra el Canelo, un boxeador joven mexicano, muy fuerte, muy bueno, y ese Canelo le estaba dando golpes a todos, y era la pelea mexicana, ¿verdad? Todos queríamos ver esa pelea, y se enfrentó el Canelo, pero el otro tiene grande experiencia. Pero el Canelo le dio un chorro de golpes y en un momento casi se lo surte, pero el otro se cuidaba con el hombro. Whittaker fue el vencedor, pero ¿sabes quién fue más que vencedor? La esposa de Whittaker. Porque ella recibe los millones de dólares que él gana sin haber peleado. Es en serio, parece chiste, pero Cristo peleó y venció a Satanás muriendo en la cruz. Tú eres más que vencedor porque tú recibes de gratis todo eso. Dale ese aplauso ahora sí bien fuerte a nuestro Rey. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Esa es la razón por la que Pablo no tembló. Acompáñame a 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo 1:12. Desde el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Aquí Pablo está encarcelado, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido
constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Estaba en la cárcel y él dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y depósito significa confianza. En otra versión dice mi confianza. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi confianza para aquel día. ¿Confianza en qué? En que el problema está resuelto. Jesús murió por mí y si estoy en la cárcel, gloria a Dios, ahí yo predico. Si me voy a morir de cáncer, voy a predicar hasta el último momento. Y voy a darle testimonio a la gente de que el cáncer para el cristiano no es motivo de pena, porque ese problema ya fue resuelto. Él ya llevó mis dolores en la cruz. Y aunque esté allí, no es que sea una negación psicológica. Está allí tal vez el cáncer, o donde esté. Pero yo soy más que vencedor. Porque mi ciudadanía está en el cielo. Y he de resurgir entre los muertos en el día de la resurrección. Esa es nuestra esperanza, que nos va a dar un cuerpo glorificado. Yo sé en quién he creído. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. ¿Cuál es la seguridad de la salvación? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra seguridad, que si le hemos recibido, me ha hecho Él su Hijo. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 14 habla de que Él iba a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad. Juan 10, 28 al 29, Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Aleluya. Vamos a Roma, no, ya lo leímos, perdón. Vamos ahora a 1 Corintios 10, 13, por favor. Es una porción muy fuerte. 1 Corintios 10, 13. Desde el 12. Siempre digo eso, está algo en el manual y me voy 7 versículos atrás. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Significa que Él siempre, a pesar de la tribulación o de la tentación, del tamaño que sea, no es algo fuera de serie, no es algo de otro planeta, es algo que Dios nos ha dado su Espíritu para poder vencerlo. Y nos ha dado la salida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:37 dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Amén. Primera de Juan 5:4 dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y explica qué es lo que vence al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Aleluya. Aleluya. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 48:14 dice la palabra que Él nos guiará más allá de la muerte. Amén. Cambie su tema ahora, vamos a Dios Trino y la Biblia. Voy a tratar de narrar Dios Trino y la Biblia en 15 minutos. ¿Sale? Vaya en su manual a la página 16, Dios Trino y la Biblia. Lo voy a manejar, así voy a hablar de soslayo rápidamente. Usted lo puede leer en casa, solamente quiero dejar la idea o la enseñanza general de este tema. Podríamos tardar una hora y media hablando solamente de este tema. Pero yo quiero hablarlo porque quiero que la iglesia de San Juan, el equipo de Corea y nosotros, el equipo del evangelismo mundial, queremos que usted entienda, no somos Cristo solos o solo Jesús, no somos unitarios. Y queremos dejarlo bien claro, una persona
en Mendoza me dijo, hermano, yo voy a una iglesia también como la de ustedes, donde dicen que la Trinidad es mentira y que nada más Jesús. Dije, no, hermana, no. Todo lo contrario, sálgase de ese lugar. O predíquele al pastor, ¿no? Muéstrele aquí con la escritura. No, creemos en la Trinidad. Está en toda la Biblia, ¿cómo no creerlo? Vamos a Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? ¿Qué es el bautismo? Es un sacramento. ¿Qué es ese sacramento? Es la confesión pública de nuestra fe. La fe es interna, pero el bautismo es una expresión externa. Amén. Donde declaramos que hemos muerto al pecado y por Cristo hemos resurgido a una vida nueva. Amén. Y el Señor dijo, bauticen a todos los que hayan abrazado esta de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Rey, sacerdote y profeta. Bautícelos, pero ¿en nombre de quién? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Vamos a seguir leyendo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces entendemos que el mismo Señor nos mandó la evangelización mundial, pero haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en ese nombre. Porque Dios es Dios trino, los tres son tres personas, pero los tres son uno. No puedo explicarlo, hermanos, porque es algo divino. ¿Cómo es que uno sea tres? No son tres personalidades. Cuando hablamos de tres personalidades, estamos malinterpretando la Trinidad. Son tres personas que son uno al mismo tiempo. No lo puedo entender, porque es Dios. Así de fácil. Acompáñame a Filipenses 2:6. Y está hablando ahí del Hijo. Dice, el cual, hablando de Cristo, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, un hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿quién es Dios? Es el Padre. También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria ¿de quién? De Dios Padre. Aquí vemos al Padre y al Hijo. Amén. Ahora acompáñame a primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. A ver si no lo encuentro al último yo. Yo voy a ser el que va a decir amén al final. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús Cristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces necesitamos entender un concepto un poquito difícil de entender. Y solamente estamos acariciando un poco la orillita de la eternidad de nuestro Dios. Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre se maneja este concepto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pareciera que Jesús está en segundo lugar y el Espíritu Santo en tercero, por la forma en la que lo mencionamos. Pero en el cielo, en la eternidad, en ese lugar perfecto, en ese lugar sobrenatural, en la eternidad de Dios, ambos son uno, y el Espíritu es el Padre, y el Padre es el Espíritu, y el Hijo es el Padre.
Y el Hijo es el Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es Jesús, pero el Espíritu Santo. En la eternidad no hay ese orden que nosotros tenemos, pero en el plan salvífico sí. En el plan de salvación, el Padre está en el control, en el gobierno, y a Él es toda la gloria. Y Él opera a través de Jesucristo su plan de salvación al hombre. Y ha dado ese nombre para salvación, y todo debe ser pedido en el nombre de Cristo Jesús al Padre, para la gloria del Padre. Y el Espíritu Santo es el sello, es el galardón, son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, dice la palabra. El Espíritu Santo está aquí para hablarnos de Cristo y para hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Pero eso en el plan, en el terreno, en el plano tierra, en el plano de salvación. Y voy a recorrer los versículos de forma muy rápida. Génesis 1:1 nos revela, estamos hablando del Padre, al Dios creador. Génesis 1, todos los versículos del capítulo 1, Dios creador. Primera de Crónicas 29, del 10 al 14, ahí lo que está diciendo es que el Padre enaltece, humilla, enriquece y empobrece. Eclesiastés 3, del 1 al 10, ahí es donde dice que hay tiempo para arrojar piedras y para juntar piedras, tiempo para abrazar y para abstenerse de abrazar, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo de guerra y tiempo de paz. Habla estos versículos de que Dios tiene en sus manos el tiempo, y no está hablando del cronos. Cronos son las horas y los minutos. Está hablando del kairos, del tiempo de Dios. Tiempo y ocasión tienen todas las cosas. Está hablando de Eclesiastés también. Dios tiene en sus manos el tiempo. Y hay tiempo donde Dios permite que el hombre tenga que llorar, porque es necesario que el hombre llore. Y hay tiempo que el Padre quiere que nosotros estemos riendo, porque es tiempo de gozo. Hay tiempo que es tiempo de guerra, hay que combatir por la fe. Y hay tiempo de paz. Yo considero este tiempo aquí un tiempo de paz. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de amar y hay tiempo de odiar. Yo quiero amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Los tiempos están en las manos del Padre. El kairos. Primera Crónicas 16:31. El Padre gobierna sobre toda la creación. El Padre gobierna sobre toda la creación. El Salmo 146, versículo 10 dice que lo que está en su corazón es un gobierno eterno. Amados, lo que está en el corazón del Padre es un gobierno eterno. Si tú lees el Salmo 8, comienza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Luego habla de que Dios creó al hombre, que lo coronó de gloria y de honra, que puso todo debajo de sus pies, toda la autoridad, la creación sujeta a sus pies. Y ustedes no encuentran en el Salmo 8 que diga: y el hombre cayó y todo se puso bien feo. ¿Verdad que no? El Salmo 8 termina diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque ese incidente lo resolvió Cristo. Y su plan es un gobierno eterno, y nuestro Señor ha de venir a reinar sobre la tierra en el año. Ahora sí, den un aplauso al Señor. El siguiente versículo, Isaías 64, dice que Dios es el alfarero, nosotros el barro. Y nos da un consejo: no te pongas a discutir lo que Dios hace. Él es el alfarero. El barro nunca se enoja. Ay, yo no quiero ser taza, hazme un jarro. Ay, me dejaste la oreja muy grande, dice la taza, ¿no? La quiero más chiquita, ¿no? Mi hijo se queja: papá, ¿por qué me hiciste estas orejitas? Le digo: así te hizo Dios, mi hijo. Y las cosas que suceden, hermanos, pastores, todas las cosas cooperan para bien. Es que me pasó esto, hermano, me sacaron del ministerio, la gente no quiso seguir y ha sido tan... Dios es el alfarero, mi amado. El Padre es el alfarero, tú eres el barro. Mantén tu fe.
Sé edificado sobre tu santísima fe, orando en el Espíritu, como dice Judas. Nehemías 9:6 dice que Él interactúa con la creación, y Apocalipsis 4:11 declara que Él es digno de recibir gloria. Ese es el Padre, ese es el Padre. Ahora, ¿quién es Dios Hijo? Jesucristo. Es a través de quien el Padre ha operado la salvación al hombre. Efesios, ¿verdad? Todo el capítulo primero de Efesios nos habla de lo que Él hizo. Filipenses 1 habla de la obra del Cristo. Se vació a sí mismo, se despojó de su gloria. No se aferró a tener la forma de Dios, sino que lo dejó todo. Dejó en su trono los atributos de su divinidad. Cuando Jesús estuvo aquí, Él no era omnisciente, Él no lo sabía todo, pero es que daba palabras de ciencia y de sabiduría. Él sabía lo que pensaban las personas. El Espíritu Santo se lo cuchicheaba. Es que Él resucitó muertos, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús: mas si yo por el dedo de Dios, y en otro evangelio dice: mas si yo por el Espíritu de Dios expulso los demonios. Todo lo hacía por el Espíritu Santo. Él vivía sujeto al Padre, y operaba el Espíritu Santo en su vida. Él se despojó de sus atributos sobrenaturales. Pero vamos a ver lo que dice Colosenses 1:16. Acompáñame a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Desde el 15, siempre, ya ven. Él es la imagen, perdón. Voy a cambiar este manual, voy a hacer el manual de Fabián para el evangelismo mundial. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Qué impresionante. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabes qué impresionante es eso? Que todas las cosas en Él subsisten. El átomo y los protones que giran, ¿verdad?, alrededor del átomo, están girando porque encuentran su vida en Jesús el Cristo. Jesús el Cristo le da vida a toda creación. Cosas que los científicos aún ni siquiera pueden entender y descubrir suceden por Cristo. Hermano, los planetas están a la distancia que están, ni se salen de la órbita, ni son jalados a la gravedad del Sol, porque el Señor Jesús los mantiene en el orden, en su vía. Todas las cosas en Él subsisten. Él es el Creador. Filipenses 3:21 dice que toda rodilla se dobla ante su nombre. Hechos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 11 nos declara ese pasaje que todo se mueve y gira alrededor de su segunda venida. Lo que estamos haciendo hoy gira en torno de su segunda venida. El evangelismo mundial que se está predicando, que estamos haciendo aquí, gira en torno a su segunda venida. Juan capítulo 1, versículo 1 al 14 habla de que Él es el Verbo de Dios, que se encarnó, que se hizo hombre, la luz de los hombres. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y después lees esos pasajes de Juan 14:14, 15:7, 16:24, y especifica el mismo Señor Jesús el Cristo. Él dice: todo debe de ser pedido al Padre en mi nombre. ¿Con qué motivo? Que el Padre sea glorificado. Hablando de estos pasajes, en Cuba, al tener una plática con algunos pastores y líderes, un hombre dijo, un pastor: es que yo creo que su palabra está desbalanceada, creo que está mal, creo que debemos dirigirnos, así como nos dirigimos a Jesús, también tenemos que dirigirnos siempre al Padre y también al Espíritu Santo, y hablar con el Espíritu Santo, y hablar con Jesús, y le dijimos: a ver, hermano, le dijo un hermano de Corea, y me gustó mucho la respuesta, muy amable, pero él dijo: hermano, nosotros no podemos acercarnos al Padre
sino es a través de Cristo. Porque todo el que se acercaba a Dios por causa del pecado moría. Y es a través de la sangre de Cristo que podemos acercarnos al Padre. Claro que nos acercamos al Padre, pero a través de Cristo. La palabra dice en Hebreos, ahorita no estoy recordado del pasaje, del lugar, pero en Hebreos capítulo, es del 10 al 12, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrecemos a Dios sacrificio de alabanza por medio de Él, por medio de Jesús. Y es por Cristo que su Espíritu viene a nuestras vidas. No es un desbalance, es el orden de Dios, la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo: todo lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre. Amén. ¿Quedó entendido ese punto? Creemos en la Trinidad, amamos al Padre, gozamos de la presencia del Espíritu Santo, y nuestro Señor es Jesús el Cristo. Dios Espíritu Santo, Romanos 8:9, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Juan 14, versículos 16 al 17 dice que es el Consolador o Paracletos. ¿Qué es Paracletos? Paracletos es alguien igual. Así como Jesús es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo es Jesús aquí en la tierra. Pero es el Espíritu Santo, Paracletos, Consolador. Porque Él está dándonos la esperanza de la vida eterna que hemos de ver el día que se cumpla la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Cuando el postrer enemigo, que es la muerte, sea vencido, todavía tiene que ser destruida la muerte, y el infierno tienen que ser echados en el lago de fuego. Hechos 1:8, el Espíritu Santo es el que nos da poder para ser testigos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen por lo que van a decir o qué han de hablar. El día que sean llevados delante de esas autoridades, el Espíritu Santo les va a dar que hablar. ¿Cuántos lo creen? Y esto no significa que no debes de estudiar la palabra. Tú debes de estudiarla todos los días. Debes de amarla. Dice la Escritura: la palabra de Cristo mora en vuestros corazones. Pero el Espíritu Santo es el que te va a guiar a hablar la palabra. Amén. 1 Corintios 2, 10 al 12 dice que el Espíritu Santo nos hace saber todas las cosas que recibimos de Dios. Nos hace saber de nuestra herencia. Juan capítulo 14, versículo 26 al 27 nos recuerda todas las cosas. ¿Y de qué nos habla la Biblia? Estamos hablando de Dios Trino y la Biblia. 2 Timoteo 3:14. Vamos allá, por favor. 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por la fe que es en quién, amados? En Cristo Jesús. Entonces la Escritura es para enseñarnos quién es Cristo Jesús. Amén. O que Jesús es el Cristo. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, ¿verdad?, hasta partir el alma. Dice Isaías 40:8 que la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra va a estar en el cielo por toda la eternidad. ¿Usted lo sabía? Como un testimonio va a estar allí. Mateo 5:17 al 18 dice que Jesús dijo: ni una jota o tilde de la ley va a pasar. Dios va a cumplir todo lo que ha escrito. Lucas 24:14, el Señor Jesús le dijo a los hombres que iban camino de Emaús que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito. ¿Y qué es lo que estaba escrito? Que Jesús es el Cristo. Juan 5:39, Él dijo: escudriñad las Escrituras, y a vosotros que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura fue dada para dar testimonio de que Jesús es el Cristo, y no voy a cansar de repetirlo.
Hasta que lo desayunes, lo comas y lo cenes y te bañes con eso. Jesús es el Cristo. Juan 20:31, y estas se escribieron para que creáis. ¿Que qué? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a tomar un receso de 15 minutos, pero vamos a hacer una oración. Señor, que esta palabra no se vaya de nuestros corazones. Que entendamos realmente lo que es la verdadera fe. Que entendamos realmente cómo opera la Trinidad en la obra de salvación de esta tierra. Que entendamos que todo gira en torno al Evangelio, que tú enviaste a tu Hijo llamado Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Regresamos en 15 minutos, por favor.